Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 4 de marzo, en esta segunda semana del tiempo de Cuaresma. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a San Casimiro, príncipe. La reina Isabel de Habsburgo, madre de Casimiro, tuvo 13 hijos. Su padre era Casimiro IV, rey de Polonia. Todos los hermanos de Casimiro ciñeron la corona real, pero él llevó la mucho más gloriosa, la de los santos, después de haber renunciado a la corona de rey de Hungría. Casimiro nació en Cracovia en 1458 y pertenecía a la dinastía de los Jagellones de origen lituano. Cuando los húngaros se rebelaron contra su rey, Matías Corvino, y le ofrecieron la corona al joven príncipe Casimiro, él renunció porque sabía que el papa era contrario a la destitución del rey y a la imposición por la fuerza del joven príncipe. Casimiro, en efecto, tenía solo una ambición, si se puede llamar así, y era la de realizar el ideal ascético de la pobreza y de la humildad. El jefe de la dinastía, el pagano Jagellón, soberano de Lituania, se había convertido al catolicismo junto con su pueblo en 1385, uniendo sus intereses a los de Polonia. La dinastía de los Jagellones permaneció en el trono de Polonia hasta 1572, extendiendo las conquistas desde Prusia hasta Hungría y realizando en parte el antiguo sueño de reunir en un solo reino a todos los estados entre Báltico y el Mar Negro. Empeñado en esta política de expansión, el rey Casimiro IV nombró a su hijo Casimiro regente de Polonia, y el príncipe, ya enfermo de tuberculosis, cumplió su misión con inteligente política, sin dejarse llevar por las seducciones del poder. Fue servidor diligente de su estado, pero no se doblegó a las razones de estado cuando el padre le propuso el matrimonio con la hija de Federico III, para ampliar con la política matrimonial los ya extensos confines del reino. El príncipe Casimiro no quería abandonar su ideal ascético de pureza por ventajas materiales que él no deseaba. De extraordinaria belleza, admirado y cortejado, Casimiro había reservado su corazón solo para la Virgen María. Alma mía, escribía en uno de sus muchos madrigales que dedicaba a la Virgen. No pases un solo día sin rendir tus homenajes a María. Solemniza devotamente sus fiestas, proclama todas sus virtudes, admira su grandeza y su dignidad sobre todas las criaturas. Murió víctima de la tuberculosis a la edad de 25 años en Grodno, en la Lituania anexa a Rusia, el 4 de marzo de 1484. Tan pronto murió, todo el pueblo polaco comenzó a venerarlo. En 1521 el Papa León X lo canonizó y lo declaró patrono de Polonia y Lituania. Un biógrafo suyo casi contemporáneo del santo describe de él: una caridad casi increíble, no fingida ni falsa, sino sincera, con la que amaba ciertamente a Dios Todopoderoso, se había derramado tan abundantemente por la acción del Espíritu Santo en el corazón de Casimiro, y de un modo tan exuberante, y desde su interior se desbordaba sobre el prójimo, que nada le era tan agradable y apetecible como la entrega no solo de sus bienes, sino de toda su persona en servicio de los pobres de Cristo, de los peregrinos, de los enfermos, de los cautivos y afligidos. Defendía y tomaba como suya las causas de los pobres y míseros, lo que el pueblo lo llamaba defensor de los pobres, y aunque era hijo del rey de noble ascendencia, nunca, ni en su trato ni en sus palabras, se mostraba altivo con nadie, por humilde y poca cosa que fuera. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Casimiro, príncipe. Y para hoy, miércoles 4 de febrero, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 17 al 28. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: ya vamos camino de Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición y le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos.
Pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, hoy la primera lectura está tomada del profeta Jeremías, capítulo 18, y justamente nos recuerda cómo los enemigos del profeta querían tenderle un lazo, una trampa a Jeremías. Y Jeremías va delante de Dios y le dice: atiéndeme, Señor. Oye, lo que dicen mis adversarios se paga bien con mal, porque han cavado una fosa para mí. Qué interesante, porque Jeremías les ha hecho mucho bien, les ha predicado la palabra de Dios, ha estado con ellos en sus momentos difíciles y ahora quieren hacerlo caer. Qué importante es saber que los hijos de Dios debemos siempre, en toda circunstancia y en todo lugar, hacer el bien. Buscar siempre la verdad. Tratar a los demás con diligencia, como los trataba también Jeremías a cada uno de ellos en el pueblo de Israel, o como el santo de hoy, San Casimiro, trataba a todos sin distinción alguna, a ricos y a pobres. Como Jesús vino y trató a justos e injustos, a todos por igual, a todos como hijos de un mismo Dios. Y por eso, qué importante es saber que cuando tengamos estas actitudes, sufriremos persecución como la sufrió el profeta Jeremías. Aquellos mismos que habían recibido su bondad, su asistencia, su acompañamiento, eran los mismos que lo señalaban, lo criticaban, lo perseguían y lo condenaban, ¿sí? Lo mismo le pasa a los hijos de Dios en este tiempo. Y por eso no te asustes, no te espantes, no te asombres si te sucede eso, si tienes críticas, señalamientos o incluso persecución por la causa de Cristo, por la construcción del reino. Alégrate, dice San Mateo capítulo 5, en donde se nos señalan las bienaventuranzas. Y por último, ¿sí?, la bienaventuranza que está al final. Felices, dichosos, bienaventurados los que son perseguidos por el reino, por causa de la justicia, porque el Señor está con ellos y también tendrán por herencia el reino de los cielos. Así que nos debe de motivar, no nos debemos desanimar cuando alguien nos calumnie, nos señale y que injustamente lo haga, porque estamos haciendo las cosas bien. Y luego nos encontramos con el Evangelio de San Mateo en el capítulo 20, como Jesús llama a los 12 y les habla sobre su pasión, su muerte, su crucifixión y su resurrección, el misterio pascual. Y aunque Jesús está hablando de cruz, de dolor, de sufrimiento, de angustia, de humildad, de sencillez, de rebajarse, ¿qué están hablando algunos de los apóstoles? Santiago y Juan están hablando de encontrar un puesto, de tener prestigio. Claro, estaban pensando como hombres de su tiempo, de aquel momento, antes, por así decirlo, de aprender sobre Jesús, de su conversión personal, de su encuentro vivo y cercano con Él. Y por eso el Señor hoy les hace una aclaración. ¿Quieren un puesto? Yo no se los concedo. Es mi Padre que está en el cielo. Y por eso hoy se nos invita a buscar con humildad y sencillez hacer la voluntad de Dios. Si buscamos con humildad y sencillez hacer la voluntad de Dios, vamos a tener esas virtudes. Pero si buscamos las cosas de este mundo, buscamos puestos, lugares, buscamos ser los encargados, el encargado de mi grupo, de mi pastoral, tener el mando, tener el poder, estar por encima de los demás, dar instrucciones y que los demás me obedezcan. Hermanos, estamos equivocados. ¿Por qué? Porque ese no es el camino que lleva a Jesús, no es el camino que quiere Jesús. El camino que lleva a Jesús es el camino del servicio. Y es claro Jesús, aquel que quiera ser el primero, que sea el esclavo. Aquel que quiera estar en primer lugar, que sea el servidor. Y a esto estamos invitados, a servir con amor. Que esta Cuaresma sea un tiempo para el servicio, para servir en mi parroquia,
para servir a los últimos, para servir a los necesitados y a quien en mi camino se atraviese, para servir con amor, independientemente de su raza, lengua, cultura, ¿verdad? Servir con amor al prójimo. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.